capítulo 40, XL. Dice, por cuanto estas cosas, pues, nos han sido manifestadas ya, y hemos escudriñado en las profundidades del conocimiento celestial, deberíamos hacer todas las cosas en orden, todas las que el soberano nos ha mandado que hiciéramos a su debida sazón. De hecho, bueno, ahora con lo que orábamos se conecta con esto que vemos acá, ¿verdad? El cómo debemos ordenarnos en la vida para que las cosas salgan mejor como uno espera, ya que seguimos un poderoso de orden. Y recuerden también lo que les he mencionado de un hombre que se ha hecho muy famoso en YouTube, profesor de psicología y otras cosas, Jordan Peterson, que él habla de que toda persona debería empezar ordenando su cuarto. Y lo considero muy real y por eso lo menciono cada vez que aparece algo similar, en el sentido de que si alguien no puede ordenar o tener ordenado su propio cuarto, ¿qué se puede esperar de su mente, su corazón y el resto de su vida? Y también en el sentido de que uno debe empezar, si uno quiere ver un cambio en la realidad, en el mundo, debe empezar por uno mismo. Por eso lo que dijo Yahushua, primero sáquese la viga y después ayude al hermano con la astilla. La gente anda buscando quitarle astillas a todo el mundo, pensándose ser completamente libre de vigas. Entonces mucha gente anda critique y critique, viendo lo que hace aquel, lo que hace el otro, pero por alguna razón no son capaces de verse a sí mismos en el espejo. Y quizá mucha gente dirá, no, yo me puedo ver súper bien en el espejo. Me refiero, no logran aceptar sus errores, no logran aceptar sus faltas, sus debilidades. Mucha gente piensa no tener ningún problema, ser perfectos, y las debilidades que tienen las ven como cualquier cosilla, pero cuando hay una debilidad igual o incluso menor que la que ellos tienen, en otra persona lo ven como una viga, cuando Yahushua dijo, esa es una astilla a la par de su viga. Entonces debemos enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra vida, y cuando hacemos el cambio se va a mostrar afuera. Incluso si la gente no llegara a cambiar, pero uno llegó a adquirir paciencia, tolerancia, amor, entonces ahí uno llega y dice, bueno, aquí estoy para usted si necesita, pero lo que usted es no me afecta. ¿Sí me explico? Porque mucha gente de esa que anda tratando de quitarle la astilla a todo el mundo, lo hace porque no pueden vivir consigo mismos. Entonces tienen que estar tratando de ver a los demás y la vida de los demás. Y por eso también lo que siempre he dicho, si una persona no puede vivir sola, con eso no me refiero a, ¿verdad?, en una montaña, sino me refiero a si no es feliz estando consigo mismo o misma, ¿cómo cree que otra persona va a ser feliz estando con él o ella? Y eso lo digo, ¿verdad?, porque hoy en día se ha enseñado mucho o sea, en general se enseña, yo creo que por mucho tiempo, el que, bueno, por un lado, el sea independiente, sea empoderado o empoderada, deja a su familia y vaya y tenga una casa solo y un carro y todo solo. Pero por otro lado venden lo de enamórese y sin pareja no vale nada, ¿verdad? Entonces es una contradicción, porque lo que les decía la vez pasada de las mujeres que dicen que se han separado del marido porque llegan a ganar un poco más de sueldo, entonces eso les hace sentir que para qué lo necesito, me largo, y después están quejándose, estoy sola, nadie me quiere, y son esas personas las que buscaron esa situación llevándose por la programación que le da la sociedad. Entonces, en resumen, con lo que decía, debemos ordenarnos. De hecho, lo mencionaba la vez pasada con ordenar los pensamientos. Toda persona, ¿verdad?, bendito Yahweh, todos nos dio la capacidad de pensar, de expresarnos, pero no todo el mundo lo practica tanto como para ser tan bueno en el expresarse.
y lo mencionaba la vez pasada con respecto a los hombres, que les cuesta expresar sus emociones, porque nunca se les enseñó cómo, y nunca lo practicaron, y siempre se les criticaba, o se les decía, ¿verdad? Los hombres no lloran, los hombres no dicen esto, ay, qué niñita, y el hombre, ¿verdad? Todo reprimido, exacto, guardando todas esas emociones, todos esos sentimientos. Llega un momento donde explota, y ay, qué bárbaro ese hombre, ¿viste lo que hizo? Entonces, debemos ordenarnos y ordenar los pensamientos, y ahí es donde uno empieza a separar, ¿verdad? Que uno cuando ordena un cuarto, por ejemplo, uno dice, mira, esto lo tenía hace tiempo, yo no sé qué está haciendo aquí, debería botarlo. Lo bota. Esto, y debería estar en un lugar más especial. Y empieza a separar las cosas, lo que no sirve de lo que sí sirve, lo que hay que sacar de lo que hay que guardar, acomodar. Y así debe ser con el corazón, con la mente. Este pensamiento negativo, ¿qué está haciendo aquí? Debería sacarlo, yo no debería pensar así. Esto otro, debería darle más fuerza, debería fomentarlo en mí. Y etcétera, etcétera. Entonces, dice, todas las que el soberano nos ha mandado que hiciéramos a su debida sazón. También la escritura dice que uno debe, hay una oración en sí donde se le pide al Padre el saber cómo y cuándo cumplir los mandamientos, porque es cuestión de sabiduría. Por eso también oraba ahora, para que Yahweh nos ayude a conocer su voluntad y saber cómo ponerla en práctica, porque hay un momento para todo. Hay momento de abrazar y de rechazar, como dice Eclesiastés, tiempo para todo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de tener misericordia, hay tiempo de usar la justicia. Entonces, dice después, que las ofrendas y servicios que Él ordena sean ejecutados con cuidado y no precipitadamente o en desorden, sino a su tiempo y sazón de vida, ¿verdad? Por eso todos los mandamientos de hombres que se hicieron, por tratar de lograr esto en lo que respecta a los mandamientos de la carne, de la letra, con respecto a los sacrificios y demás. La vez pasada, recuerdan, leímos acerca o hablamos de los sacrificios verdaderos que Yahweh busca, pero se aplica lo mismo, en el sentido de que deben hacerse con orden, con cuidado, y de ahí también lo que mencionaba, de gente que ha tratado de ofrendar al Padre ayudando a alguien y después se dan cuenta que ese alguien era un estafador o no necesitaba ayuda, simplemente estaba viendo de quién se aprovechaba. Por eso hay que hacerlo no precipitadamente o en desorden, hay que hacerlo todo con cuidado, saber por qué, para qué, y de ahí lo que la escritura habla de echarle sal a la ofrenda, hacer todo lo que hagamos con sabiduría. Dice, sino a su tiempo y sazón de vida, y dónde y por quién Él quiere que sean realizados. ¿Dónde y por quién? Como en el caso de lo que hablaba de la letra, los sacrificios de animales, era en el templo por el sacerdote. No lo podía hacer cualquier persona y no se podía hacer en cualquier lado. Dice, ¿y dónde y por quién Él quiere que sean realizados? Él mismo lo ha establecido con su voluntad suprema, que todas las cosas sean hechas con piedad. Piedad. La piedad, ¿verdad? Obviamente es lo contrario de el que es que yo el Papa Pío, esa palabra Pío ya me imagino un pollito también, para serles sincero, pero Pío es lo contrario de impío, claramente, ¿verdad? Y es el que tiene piedad en él, el que es justo, que cumple los mandamientos. Entonces, normalmente también, ¿verdad? Obviamente, piedad se conecta, se conecta con la misericordia, claramente, ¿verdad? Como cuando dice, tenga piedad de mí, ¿verdad? Entonces debemos ser misericordiosos como en el sentido de ayudar al que necesite. Y eso es parte de las ofrendas que Yahweh busca que hagamos. Amor al prójimo. Tener empatía por el prójimo, no necesariamente solo por alguien que usted conoce. Incluso si usted no conoce a alguien, verle con hambre, debería usted provocarle el deseo de ayudarle o lo que necesitara.
Y también se conecta a la piedad con el ser, bueno, lo que llaman religioso, ¿verdad? Pero en el caso de la escritura sería con ser, eh, seguir lo que la escritura manda sin desviarse a derecha ni izquierda. Y digo por lo que hoy en día toda la connotación negativa que se le ha dado tristemente a la religión por el montón de malos ejemplos. Entonces dice después, él mismo lo ha establecido con su voluntad suprema, que todas las cosas sean hechas con piedad, en conformidad con su beneplácito, para que puedan ser aceptables a su voluntad. Entonces, si las cosas se hacen en desorden, en otro momento, ¿verdad? Que también es que es sorprendente como lo que hablaba también la vez pasada con respecto a la comunicación, que para todo hay un momento. Hay veces donde alguien quiere decir algo y ese no es el momento para decirlo. Es momento de callar. Y después se enoja porque dijo lo que tenía que decir, pero no lo dijo cuando lo tenía que decir. Y para eso se necesita estar ordenado en los tiempos. Con eso me refiero ahora como lo que he dicho de leer el público, en lo que respecta a cuando uno le va a predicar a alguien, le va a hablar a alguien, uno tiene que ver quién es el que está escuchando, porque no les puede hablar igual a todos. Ahora, en este caso, bendito Yahweh, se supone que todos los que vienen aquí creen en la escritura y algunos están más avanzados que otros y demás, pero por eso hablo de una manera más directa. Y eso hace a veces que cuando hay gente nueva en la en YouTube, en el canal, no entiendan algunas cosas o malinterpreten algunas cosas, lamentablemente, pero también es que llevamos buen tiempo aquí como congregación y por eso ya hay muchos detalles que debo ser más directo. Dice aquí, en conformidad con su beneplácito, para que puedan ser aceptables a su voluntad. Entonces hay ofrendas que la gente da que no son aceptables a su voluntad, aunque la persona diga, ahora sí, como lo acabo de complacer, acabo de cumplir el supermandamiento. Y recuerden lo que dijo Pablo, que esto es clave para tomarlo en cuenta en cualquier ofrenda o sacrificio que uno haga, que uno puede dar todo lo que tiene a los pobres, puede entregar su cuerpo para ser quemado en el fuego, usted puede hacer lo que sea, mover montañas según a pura fe, pero si no tiene amor, si no lo hizo por amor, por ayudar, por bendecir, de nada le sirvió, porque en realidad lo estaba haciendo para obtener honor, estima, que dijeran, uy, vea qué bárbaro, vendió todo y se lo dio a los pobres, ya con eso tuvo la recompensa. Pero si la persona lo hizo de verdad por los pobres, no va a estar buscando que todo el mundo se dé cuenta. ¿Vieron lo que hice? ¿Vieron lo que le di a aquella persona? Fui yo, ya está comiendo, ¿verdad? Porque lo que estaría buscando es que lo exalten. Por eso dice la escritura, lo que haga su mano derecha, que no se dé cuenta la izquierda. Ahora, obviamente hay situaciones en las que alguien puede hacer una ofrenda y se va a dar a conocer, pero no porque la persona lo esté buscando o lo esté diciendo. Quizá porque la persona que recibió fue y dijo, viste lo que hizo aquel hermano por mí, qué bendición. Y ahí es donde se da una honra aceptable, porque es Yahweh el que lo está exaltando, porque el otro se humilló, en el sentido de que, ¿verdad? Como dice Yahweh, el que se humilla en privado yo lo exalto en público, pero el que se quiera exaltar en público va a ser humillado. Entonces, por eso debemos buscar que sea aceptable a su voluntad. Así pues, los que hacen sus ofrendas al tiempo debido son aceptables y benditos. Ahora mencioné los tiempos con respecto a la comunicación con el prójimo. Aquí curioso menciona sus ofrendas al tiempo debido, que ahí sí está incluyendo también lo del calendario, porque se debían dar las ofrendas de Pesaj en Pesaj. Por ejemplo, Yahweh hizo que sacrificaran a Yahushua como el cordero en la fiesta de Pesaj, aunque los judíos por su calendario errado estaban esperando ir a celebrarlo horas después, que dijeron, bajen el cuerpo porque tenemos que ir a celebrar, sin saber que ya lo habían cumplido en el tiempo adecuado. Obviamente no se dieron cuenta ellos, pero era parte del plan. Así pues, los que hacen sus ofrendas al tiempo debido son aceptables y benditos, porque siguiendo lo instituido por el soberano, no pueden andar descaminados.
porque siguiendo lo instituido por el soberano, no pueden andar descarriados, pongámosle. Porque al Cohen Gadol se le asignan sus servicios propios, ¿verdad? Al sumo sacerdote se le asignan sus servicios propios, y a los sacerdotes se les asigna su oficio propio, y a los levitas sus propias ministraciones. Entonces habían ahí, ¿verdad?, los tres niveles del sacerdocio: el sumo sacerdote, el sacerdote y el levita. El sumo sacerdote hacía lo más elevado, lo más apartado, en el lugar purísimo incluso. Los sacerdotes, lugar puro, y le ayudaban al sumo sacerdote, y los levitas le ayudaban a los sacerdotes, del más alto al más bajo. Y eso es una representación también de lo que Yahweh haría con la congregación, que es el cuerpo de Mashiach. Cada uno tiene una función. El pie tiene la función de caminar, la mano tiene la función de agarrar y otras cosas. El ojo ve, el oído oye. Por más que el oído trate de ver, no va a poder. Y lo que va a hacer es vivir infeliz toda la vida, tratando de ser ojo. Y eso es lo que mucha gente pasa, porque quiere ser como aquel, y no puede aceptar lo que es. De ahí también lo que decía, no poder verse en el espejo, porque quieren ver a otro. Les gustaría ser otra persona, sin entender que por un lado no pueden, porque todos somos diferentes, y sin entender que lo que Yahweh tiene para esa persona que se está viendo en el espejo va a ser mucho mejor y más, le va a llevar más a plenitud a la persona, y le va a dar más gozo que cualquier otra cosa o vida que pueda tener. La persona quizá diga, uy, es que qué lindo, yo con esa casa sí sería feliz. Mentira. Es que yo con esa habilidad sí sería feliz. Mentira. Es con lo que ya se le ha dado que puede llegar a la verdadera felicidad, si de verdad lo acepta, obviamente, si se llega a conocer a sí mismo y si lo empieza a poner en práctica. Y ahí es donde también va a entrar la sociedad a decirle, no haga eso, usted debería hacer otra cosa, métase en la boca tal cosa, eso ahí deja mucha plata. Y la persona infeliz toda la vida haciendo mucha plata, si es que logra hacer mucha plata, porque tampoco pero infeliz, en vez de hacer lo que Yahweh le mandó hacer y desarrollar esa personalidad que le dio, en vez de tratar de copiarla del otro o otra. Entonces, así pues, los que hacen sus ofrendas, ya te lo he dicho, y a los sacerdotes se les asigna su oficio propio. Entonces, como decía, cada persona en el cuerpo de Mashiach tiene una función diferente y todos son necesarios. Como les he dicho, ¿verdad? Uno pensaría que el dedo pequeñito del pie no sirve para mucho, pero es súper especial, porque cuando se lo golpea en la esquina de un mueble, ahí sufre por él. Ahí él se da cuenta cuánto lo queremos. Cada parte tiene una función importante, y a veces las partes más pequeñas, que parecerían las más insignificantes, son las más necesarias. Entonces, por más insignificante que el enemigo le quiera hacer sentir a la persona, ya sea porque todavía no está haciendo mucho, o porque piensa que lo que hace no vale, son mentiras que se tiene que quitar de la mente para llegar a darse cuenta de verdad del valor que hay en sí, en esa persona y en lo que hace. Entonces, dice, porque al sumo sacerdote se le asignan sus servicios propios, y a los sacerdotes se le asigna su oficio propio, y a los levitas sus propias administraciones. El ego debe someterse a las ordenanzas para el ego. El ego debe someterse a las ordenanzas para el ego. ¿Verdad? El ego suele meterse en el medio, es parte de lo que hace que la persona quiera sentirse superior a otros, y por ende que busque X títulos, X honor y demás. Pero uno, por el dominio propio que Yahweh le ha dado, y por el sacrificio de sí mismo que uno tiene que hacer al aceptar a Yahushua, que uno debe morir a lo que era, es donde uno logra sacrificar el ego como para poder someterlo, porque el ego no se va a querer someter. De ahí lo que hablaba la vez pasada, de que el hombre no se quiere someter a Yahushua, la mujer no se quiere someter al hombre, los niños no se quieren someter a los padres, nadie se quiere someter, porque hay algo en la carne y en el sistema que le dice, someterse es de débiles, someterse es de gente que
que es fácil de controlar, etcétera, etcétera, sin entender que sin el sometimiento adecuado de cada uno de los seres humanos, todo es un desorden, y por eso el mundo como está, porque todo el mundo quiere hacer lo que le dé la gana. Entonces el ego debe someterse a las ordenanzas para el ego. La persona, al someter su ego, al decir, no, nos vamos a sujetar a lo que dice la escritura porque eso es lo que está bien, una vez que haga eso, como dice ahí, someterse a las ordenanzas para el ego, al final le va a ayudar al ego. Y no me refiero al ego, la parte negativa del ego, sino a la persona, viendo el ego como la individualidad, ¿verdad? El individuo en sí va a empezar a sentirse gozoso, alegre, le va a ir bien. ¿Por qué? Porque se sujetó al ego mayor, por decirlo así, ¿verdad? La escritura dice que nadie se jacte, que nadie se exalte de ser muy fuerte o de ser muy sabio o de ser lo que sea, como la gente del mundo, ¿verdad? Es que yo soy humilde, uy, es que yo sí tengo plata, uy, es que yo sí tengo mujeres, uy, es que yo sí tengo lo que sea, tonteras. Pero Yahweh dice, si alguien se va a exaltar, que se exalte de conocerme. Entonces, cuando el ego se somete a las ordenanzas de Yahweh, es ahí donde va a encontrar la verdadera exaltación que el ego tanto anhela, pero que no sabe cómo recibir si no se sujeta. Pero ahí está la contradicción, que el ego no se va a querer sujetar a menos de que uno lo sacrifique. Y de ahí, repito, y es que sí sé que lo digo mucho, pero es que de verdad me sorprende cómo hay tanta gente así, que diga, o sea, que el ego les haga decir ser humildes, sin darse cuenta que eso es una contradicción, el solo decirlo. Y sucede con otro montón de cosas.